Hola, soy Luis Torras, analista financiero, y en este vídeo vamos a abordar la ambiciosa empresa de tratar de sintetizar los grandes mensajes con respecto a los mercados y la economía en el momento actual, habiendo ya dejado atrás el que ya hoy oficialmente es el peor trimestre en los mercados financieros de la historia. El IBEX cerró a 31 de marzo su peor trimestre, dejándose un 29%. El Standard & Poor's, que es otro de los selectivos, probablemente el selectivo más seguido en los mercados, entre el 19 de febrero y el 23 de marzo registró su mayor caída de la historia, un 33%, y ha vivido el periodo, digamos, de mayor intensidad y volatilidad de su historia. Para hacerse una idea del periodo de las sesiones que van del 27 de febrero al 27 de marzo, que son 21 sesiones de mercado abierto, en 18 sesiones el Standard & Poor's tuvo una oscilación superior al 2%, lo cual transmite un poco, refleja muy bien este mensaje de enorme incertidumbre con respecto a cuál va a ser este impacto económico de las restricciones a la economía que nos ha obligado a poner en marcha este brote vírico del coronavirus. Y esta incertidumbre también se refleja en las proyecciones económicas que empezamos a saber con respecto a cómo va a ir este ejercicio tan complicado que tenemos por delante de 2020, ¿no? Y que ahora comentaré. Antes de repasar un poco cuáles son estas previsiones y qué podemos esperar con respecto a este ejercicio, con la información que disponemos hoy, mencionar también, merece una mención especial aparte, el gran riesgo que estamos asumiendo ahora, que es el tema de la deuda, ¿no? Básicamente, ante una situación de fuerte caída de las ventas, pues al final el gran riesgo es que esta situación nos coja con un balance especialmente cargado de deuda y que encima pues, esto nos coja dentro de uno de los sectores de mayor impacto, ¿no? Pues turismo, transporte, consumo cíclico, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, mencionar como de momento pues todo lo que es el mercado de bonos investment grade, es decir, la deuda corporativa de mayor calidad, de aquellos activos, de aquellas compañías más solventes, pues de momento se mantiene en la línea de los 120-130 puntos básicos, que es un spread que garantiza sin problemas la renegociación de todas estas empresas de su deuda, ¿no? También nota al margen decir que esta situación tan compleja en los mercados coge a la banca mucho más recapitalizada y con una posición de capital mucho más sólida de la que había en 2008 y en 2011, ¿no? Que afrontamos, de hecho, debido a esa descapitalización nos enfrentábamos a una situación de riesgo sistémico. En este caso, pues el conjunto de la banca podemos decir que tiene hasta 3 veces más capital que el que tenía entonces, con lo cual también la banca está en una mayor disposición de afrontar toda esta renegociación de deuda a empresas solventes y que únicamente pues tienen tensiones en su flujo de circulante por esta caída tan fuerte de las ventas, ¿no? En cambio, sí que es verdad, como decía, que las compañías en las que el estallido de la crisis del coronavirus ya les cogía en una situación muy delicada, tanto de balance como de su propia actividad, que está especialmente afectada por la crisis del coronavirus, sí que estamos viendo pues, que los mercados de high yield, es decir, los bonos aquí traducidos o bien como alto rendimiento o algunas veces también traducidos como bonos basura o bonos mejor dicho especulativos, sí que hemos visto que los spreads se disparaban peligrosamente hasta los 700 puntos básicos, lo cual ya son unas condiciones de un endurecimiento en las condiciones de refinanciación que a muchas compañías pues las van a abocar o bien a una ampliación de capital o bien a una situación muy delicada que probablemente pues en muchos casos acabe en la insolvencia, ¿no? Entonces, hechas estas consideraciones con respecto a los mercados, digamos que ahora lo que decía también de las bolsas, que después de esta caída hemos visto un rebote técnico también igualmente fuerte,
En el caso del Standard & Poor's, pues ha llegado a ser de un 17% desde el 23 de marzo hasta este nuevo máximo, entre comillas, y luego hemos visto cómo se moderaba esta tendencia al alza y volvía a unos niveles un poco más bajos, pero ya con una volatilidad más baja. Pero siguen siendo los mercados un poco muy ambivalentes, ¿no? Muy ambivalentes con respecto a cuál va a ser la situación a lo largo de los próximos meses, y eso también se refleja en todas las digamos proyecciones que tenemos, que empezamos a tener con respecto a cómo va a ser este segundo trimestre, ¿no? Entonces la horquilla de estas estimaciones es muy ancha. Por ejemplo, para la economía americana, las perspectivas que se tienen de caída para este segundo trimestre de 2020 pues van desde el menos 30% hasta el menos 15%. De nuevo, por tener un marco de referencia, el peor trimestre registrado en la actividad económica americana es de un menos 10, lo cual de nuevo nos pone un síntoma que evidencia la excepcionalidad de los días y de la caída que estamos experimentando a raíz de la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, es verdad que a medida de que avanzan los trimestres, estas mismas casas de análisis están arrojando pues, subidas del PIB trimestral del más 8, más 12 para el tercer y cuarto trimestre, con sus más y sus menos, lo cual para el conjunto de la economía americana, que hemos de decir que tiene una mayor exposición a los sectores menos afectados por el coronavirus, es decir, en la economía americana pondera más en relación a la europea pues industrias como la tecnología, la industria del seguro y financiera, salud y farma, por ejemplo, lo cual la hace más resistente en teoría o a priori para sacar un mejor resultado en este ejercicio, que se podría ir entre el menos 3 y el menos 5, si vemos las diferentes casas en un máximo de pesimismo que se está arrojando ahora mismo del menos 7, ¿vale? En el caso europeo, el escenario base se sitúa más bien en torno a este menos 7, ¿vale? Oscilando entre el menos 5 y el menos 10, ¿vale? Y si vamos al caso específico de España, debido a la morfología de nuestra economía, donde el sector turístico tiene una incidencia muy muy fuerte en el PIB y donde pues llega a representar casi el 40% del trabajo, de la masa salarial, bueno, pues el escenario que se dibuja es digamos de una recuperación mucho más lenta, lo cual arroja un ejercicio, una caída para el conjunto del 2020 que probablemente esté más próxima hacia el menos 10. Veremos de ver de si va a ser un menos 10 o un menos 7 según cómo sean de efectivas la política económica que vayamos a hacer todos a partir de ahora, e incluso podría ser mucho menor y irnos a una caída del menos 5 si la recuperación o la salida post-COVID fuera más rápida de lo que hoy preveemos, y que la campaña de verano, que hoy todo el mundo pues está descontando de que va a ser muy 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 difícil, pues que igual pues pudiéramos tener una campaña un poco mejor. Pero ahí sobre todo sí que es verdad que el elemento clave va a ser el que desde lo público se haga una política económica pragmática, realista, y que sea capaz, por lo tanto, de transmitir confianza en el largo plazo. Y también pues otro factor clave de éxito y que a mí pues me genera confianza y es un punto positivo para el optimismo, es también la capacidad de reacción y de gestión de las propias compañías, de los propios autónomos, de las pymes, y que si el gobierno y los poderes públicos establecen las condiciones para que el sector pueda operar y pueda ajustarse, y se genera un entorno flexible y fértil para que los empresarios y los trabajadores y los autónomos pues volvamos a poder crear riqueza, pues por qué no, también hay espacio para el optimismo y de que tengamos una buena capacidad de reacción, ¿no? Que es otro de los elementos, junto con la credibilidad que podamos tener con respecto a la política económica que vayamos a tener y que se vaya anunciando en las próximas semanas y meses. Sin más, no me quería alargar más, dejamos otras cuestiones que seguramente iremos tratando
en otros vídeos y como siempre me despido agradeciendo la atención, deseando mucha salud y a todos y hasta la próxima.